¿Cómo están mis queridos amigos del TikTok? A ver, veamos. Nosotros ya hemos analizado por un lado, de acuerdo a los TIC, cómo encontrar el nivel de precios. Nosotros hemos dicho que el nivel de precios va a depender de los costos marginales con respecto a lo que pueda suceder en la elasticidad de la demanda o en el comportamiento del consumidor dentro del mercado. Hemos dicho que este análisis de precio puede ser utilizado para los mercados casi perfectos o mercados perfectamente competitivos o para los mercados imperfectos, ¿no? Por otro lado, ya analizamos la estructura de costes de una empresa. Los costes totales son iguales a los costos fijos más los costos variables. Mi costo marginal también lo analizamos. No es otra cosa que el incremento del costo total cuando yo quiero producir una unidad más dentro de mi actividad productiva, sea esta una actividad comercial o una actividad industrial. Desde el punto de vista contable, queridos amigos, la contabilidad nos dice que para que una empresa quede en tabla, la utilidad tiene que ser igual a cero, mientras que en lo económico, la utilidad siempre va a ser mayor a cero. ¿Cómo podemos buscar eso? ¿Cómo podemos encontrar eso? Si nosotros tenemos el nivel de producción que va a estar en función, ya lo hemos dicho, de la inversión de capital, de la adquisición de tecnología y de la contratación de trabajadores, podríamos decir que la utilidad no es otra cosa que la diferencia entre ingresos menos costos. Ingresos desagregados pueden ser precio por cantidad menos costos totales. Para la parte contable, para que la utilidad sea igual a cero, yo tengo que decir que mi utilidad es igual a ingresos menos los costos. Los costos ya están de alguna manera reemplazados. Los costos totales se desprenden de los costos fijos más costos variables. Si mi utilidad es igual a cero, yo toda esta estructura la igualo a cero y tengo que los ingresos totales desagregados son precio por cantidad menos costos fijos menos costos variables igual a cero. Si yo de alguna forma despejo, quiero despejar Q, el costo fijo lo mando al otro lado con signo cambiado, tengo que precio por Q menos los costos variables, que son los costos variables por el nivel de producción, es igual a costos fijos. Saco el factor común del nivel de producción y me queda que es la diferencia de precios menos costos variables igual a costos fijos. Esto se conoce desde el punto de vista contable como margen de contribución. Entonces, el equilibrio desde el punto de vista contable para saber cuánto es mi nivel de producción no es otra cosa que la relación entre costos fijos con respecto al margen de contribución, que es la diferencia entre precios menos costos variables. Vámonos ahora en el escenario económico. En el escenario económico, ustedes tienen que la utilidad va a ser mayor a cero. La utilidad es igual a ingresos totales, igual que en lo contable, menos los costos totales que se desagregan en costos fijos más costos variables. Si yo sigo desagregando, sé que los costos variables, de acuerdo a la estructura que yo encontré en el video anterior, tengo que los costos variables están en función a los niveles de producción. Por ende, si yo quiero aumentar la utilidad de mi empresa o de mi actividad, sujeto que quiero aumentar los niveles de producción, esto tiene que ser mayor a cero. Esto quiere decir que para que esto pase, los ingresos, para que me aumenten, tienen que aumentarse de acuerdo al nivel de producción que yo genere, menos los costes variables que me va a generar mi actividad productiva con respecto a los niveles de producción que yo voy a aumentar. Todo esto es mayor a cero. Si yo estos costos variables, de acuerdo a mi nivel de producción, lo paso al otro lado, cambia el signo, menos se convierte en más, y me queda que el incremento de mis ingresos con respecto a mi nivel de producción tiene que ser mayor al incremento de mis costos variables con respecto a mi nivel de producción. Esto en economía se llama el ingreso marginal y esto en economía se llama el costo variable marginal. Para que en tu negocio tú puedas seguir produciendo, tus ingresos marginales tienen que ser mayor a tus costos marginales. Sígueme para más consejos.